Tira en vivo. Estamos en vivo. ¿Cómo te va, Santi? Muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Cómo andás? Sí, papá. Muy contento acá, es un sábado muy soleado. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en Cardales? Estoy en el mejor pueblo de Argentina, Cardales. Qué locura. ¿Quién diría que de Cardales saldría un genio como vos? No, no podemos arrancar así. Ya arrancamos, estamos en vivo. Así que ya arrancamos. No, esto es Este, bueno, contame un poquito de vos. Presentate, una presentación rápida. Bueno, soy Santiago Andrés Priede, tengo 22 años, estudio filosofía y me gusta bailar hip hop. ¿Filosofía en qué año estás? Estoy en cuarto. El año que viene, si Dios quiere, me recibo. Espectacular. ¿Ya tenés tema de tesis? Mirá, justo la semana pasada tengo una pariente que es investigadora muy grosa y me dijo como me la picó en ese sentido. Y creo que sí. Me interesaba el tema del error, cómo es que el hombre puede creer algo que no se da en la realidad, aun cuando se le presente lo contrario y ese hecho psicológico. Y, pero ahora tal vez me interesa un poco más la dimensión abstracta del hombre, de cómo nos podemos como alienar de la realidad, eh, incluso como con la mente. Lewis dice, la inteligencia del hombre es inevitablemente abstracta y el mito es como lo que te viene a ayudar a que vos no te separes del todo. Como que cuando vos buscas comprender es como que te separás de las cosas particulares y no experimentás directamente. Y Lewis dice que el mito es como algo en el medio, un istmo que te permite ver la regla universal en lo particular. Mm, Bueno, eso me reinteresa. Eh, sí, interesante. Se puede vincular con el tema del idealismo filosófico como actitud, sí, ¿no? Como sí, sí, actitud sí, vital. Quedarse dentro, el inmanentismo. sí, sí, Bueno, Santi, vamos a hacer una oración a la Virgen para que nos ilumine, para que nos traiga alguna gracia especial y ya vamos al tema que nos toca hoy, ¿te parece? En te sigo. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María Santísima, te pedimos que nos acompañes con alguna gracia especial para este programa en el que vamos a hacer memoria de tu hijo Chesterton. Te pedimos que nos acompañes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora de y en nuestra la hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿quién es? ¿Quién es Chesterton? ¿Quién es? Chesterton es un autor del siglo XX que nació bueno, siglo XX, la mayor parte de su vida nació en 1874 y fue muy buena, una persona muy buena y muy inteligente, que por donde pasó era raro que no lo quisieran. Mm. Un tipo muy querible. Sí, sí, lo que es raro es que él combinaba dos virtudes que suelen ser extrañas, que son la pasión por la verdad y el amor. Mm, Eh, interesante. que no, por eso principalmente, y otras virtudes, pero por esas dos, es alguien que le hace muy bien a alguien de nuestro tiempo. Es muy enriquecedor. Puedo decir leerlo, tener contacto con Sí, él. leerlo, entrar en contacto con él. Mira, a mí me sorprendió mucho cuando al cardenal Newman dijeron que lo iban a canonizar. Yo estaba en una misa donde estaba el Monseñor Caballer, que es el que difunde su obra acá en Argentina. Monseñor Y él en Caballero, la... sacerdote diocesano de la diócesis de San Isidro, Buenos Aires. Sí. Y Sí. él dijo en la homilía, nada, él estaba chocho, era una misa post
que le llegó la noticia que le iban a canonizar. Claro, estaba Y en él en la éxtasis. homilía, sí, él en la homilía, entonces como que le dejaron que reflexionara sobre su propia experiencia con Newman, ¿no? ¿Qué querría decir de eso? Y dijo, a mí se me quedó muy grabado, que Newman para él era un amigo. Mm. Eh, y a mí se me quedó y en el momento no lo comprendí mucho. Pero bueno, después entró Chesterton un poco en mi vida y lo entiendo perfectamente. Es Lo entendés perfectamente. a- alguien que no solo te ayuda a que entre más luz en tu intelecto, sino que es una luz que es apacible, que es amable y que te dan ganas de seguir charlando con él. Mm. Eh, O decís entonces que teniendo contacto con su obra, con sus libros, con sus textos, vos te encontrás fácilmente con estas dos características de pasión por la verdad y caridad, caridad hacia el prójimo, me imagino, digamos, sí, sí, sí. en las formas, ¿no? Porque es un tipo combativo también, ¿no? Sí, Que es combate que el error, que lo denuncia. sí. Si él está en desacuerdo con algo que estabas diciendo, nadie te lo hubiese dicho tan de frente como él. El problema es que era una afrontación tan amable que, como dice Castellani, eh, los dueños de lo demolido no tenían más que quedarse con los pedazos y reírse. Sus palizas eran tan, sus palizas eran tan sinceras, tan caritativas, tan llenas de vida, que vos lo único que podías decir es, sí, ganaste gordo. Y termina Castellani ese párrafo con algo muy lindo que dice, no hay poder contra la vida. Claro, Chesterton es como, a medida que vos vas hablando, te va ganando por su vitalidad. claro. Y entonces Y vos ahí dijiste gordo, le decían el gordo. en su tiempo, o sea, lo burlaban por ser gordo. Tengo entendido que no era como su apodo, pero sí, sí. Eh, bueno, está el famoso chiste de que estaba con Bernard Shaw, que era su amigo flaco, que era vegetariano, socialista, protestante. Todo lo contrario a Chesterton, que le gustaba mucho comer carne, católico. Eh, y Chesterton lo mira a Shaw, que era flaco, y le dice, si alguien te viera, pensaría que en Inglaterra nos morimos de hambre. Y Shaw lo mira a Chesterton y le dice, si te vieran a vos, sabrías la causa. Bueno, todo el tiempo había esa pica entre ellos dos, pero por ejemplo, con Bernard Shaw, que discutían acerca de todo, eran muy buenos amigos. Eh, Digamos, hacían debates públicos, tengo entendido, ¿no? sí, sí. Dale Alquist, que es el mayor experto en Chesterton, dice que la gente incluso en algunas ocasiones llegó a pagar para verlos debatir. Dale Alquist. Sí, Pero ¿cómo? O sea, era como como ir al teatro, digamos, pero ir a verlos a estos dos. sí, eso más formalmente, pero tengo entendido que incluso como en sectores públicos, como Ah, que se se armaba, contaba la gente se alrededor armaba. de ellos. Y Pero sí, sí. después eran amigos normales, se juntaban a tomar una birra, a Es que fumar. generalmente era tomando una birra, era en Ah, el contexto de espectacular, estar en un bar. espectacular, espectacular, Sí, sí. Sí, es divertido espectacular. imaginarte como en un bar. Parece que en los bares ingleses eso era más o menos, no sé, común, pero el hecho de discutir así, con un jarro de cerveza en la mano y a Mm. toda voz, es divertido imaginárselo. Un tipo muy aficionado a la cerveza y al cigarro, ¿o no? Sí, Nuestro amigo Chesterton. sí, sí. No sé cuán al tanto estaba de las consecuencias que tenían en la salud de uno. No, en ese tiempo había tal vez menos consideración o menos conocimiento ni idea, pero sí, le gustaba mucho. Disfrutaba mucho de las cosas de la vida. Eh, Claro. sí, de tomar una cerveza con un amigo. Mira, uno, en la línea de lo que decíamos antes, a mí se me quedó muy grabado. Dale Alquist dice que detrás de cada discusión con alguien, Chesterton veía la posibilidad de conseguir un nuevo amigo. Mm. Esa me parece una actitud muy imitable, muy imitable. Mm. Como ese criterio inevitablemente es
tiene que ser el acertado. Con esa postura cuando yo me enfrento a dialogar con alguien. eh, es muy contagiosa también. Cuando la ves en una persona es como que te dan ganas, che, ¿por qué me pongo re amargado cuando discuto con alguien? Tendría que ser un poco No, sí, sí, más. te cambia, yo creo que es una postura es una actitud que te cambia absolutamente eh, el destino de la conversación. Me vas a acordar a algo que escuché de San Juan Pablo II, que es santo que yo admiro mucho, ¿no? En muchos aspectos de su vida, que decía, ¿no? En un documental, alguien que lo conocía muy bien, decía que siempre estaba muy preocupado en no herir a nadie, ¿no? No herir a Mm, nadie. Y eso es muy importante, porque si vos querés dialogar con alguien y sobre todo transmitir una verdad, en el momento en que herís a la persona, las personas son muy susceptibles de sentirse lastimadas, porque estamos todos muy heridos, ¿no? En la sociedad de hoy especialmente. En el momento en que ven en que persiguen un ataque en cualquier medida, ya se cierran, ¿no? Se cierran a la verdad. Entonces, me parece muy importante mm, esa actitud, sí. ¿no? Esa actitud amical, ¿no? De afabilidad de Chesterton, ¿no? Mm. Él tiene una cita en Ortodoxia que dice, así los científicos se preocupan, científicos acá está hablando de cientificistas, Mm. los cientificistas se preocupan por la verdad y su verdad, siento decirlo, es impiadosa. Y así los filántropos se preocupan por la piedad y su piedad, siento decirlo, suele ser falsa. Y Mm. a lo que apunta es el hecho de que suelen ir por carriles separados, paralelos, estas dos virtudes, y tendrían que juntarse. De hecho, hay un salmo que dice, la justicia y la paz se besarán, y él lo toma en ese sentido. Sí, 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 tal cual. Sí, sí. Mm, Y Santi, escúchame, hagamos digamos, una pequeña biografía de Chesterton, porque, a ver, hay algo acá que es significativo que él, digamos, terminó siendo un ferviente católico, pero que, si no entiendo mal, la mayor parte de su vida no fue católico. sí. Es más, digamos, Eh, lo que es llamativo acá es que, siendo él una persona brillante intelectualmente, probablemente, no sé, quizás exagero, pero de las personas más brillantes del siglo XX, quizás, o no, vos que lo conoces más. sí, sí, ¿Sería exagerado mira, decir algo así o sería justo? tal vez no sería la mejor persona a la que preguntarle eso, porque yo estoy muy dispuesto a ponerlo más arriba incluso. Eh, No sos tan pero imparcial. esa, si querés tener un criterio de alguien más autorizado que yo, pensaba que Peter Crift lo pone entre las 100 cabezas más importantes de la historia. Bien, bueno, bueno. Bueno, un tipo muy inteligente, ¿no? Que la mayor parte de su Sí, vida no fue cristiano, ni siquiera católico. Terminó gracias a su búsqueda intelectual de la verdad en el catolicismo. Entonces, eso me parece que a priori ya es algo que cualquier ateo o cualquier escéptico debe tener en cuenta, debe tomar en cuenta. sí, sí. Este, Suele, entonces, Dale Alquist, sí. perdón, termina. No, 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 decime, decime. Que Dale Alquist dice mucho, Dale Alquist, este experto en Chesterton, él era protestante, eh, bautista, y él cuenta mucho de que Chesterton, como tiene esta amigabilidad, vos te acercás y te gusta y te sentís bien, además de que te introducen nuevas ideas, nuevos criterios, y te vas acercando. Pero hay un momento que la persona que no es católica empieza a ver, a medida que va profundizando, de que la raíz de todo su pensamiento es muy católica, es el catolicismo mismo. De hecho, para Chesterton, la raíz de todos sus pensamientos es el hecho de la encarnación. Eh, y entonces ahí cuenta Dale Alquist de cómo él trataba de esquivarle, seguir leyendo a Chesterton, pero esquivarle a ese asunto. Y que después de un rato se dio cuenta de que era inevitable y bueno, se vio enfrentado a o, o lo sigo a Chesterton con esto o ya no puedo, porque todo lo Claro. demás viene con esto. Ahora, corregime si me equivoco. Entonces, digamos, a muchas personas les pasa que empiezan a leer a Chesterton
y encontrándose con ese catolicismo que está, digamos, del cual la obra de Chesterton está impregnado, incluso a veces implícitamente o de modo, no, digamos, la obra de Chesterton no es un catecismo, no es doctrina teológica, pero, digamos, se encuentran con eso y llegan a un proceso de reconocer que, aunque no profesen el catolicismo, ya tienen un pensamiento católico. Bueno, sí, eso pasa muchísimo. Eso pasa muchísimo. De hecho, en ortodoxia, que vos lo lees y vos decís, este tipo está haciendo apología católica, él ahí tenía recién 34 años y faltaban 8 años para su conversión al catolicismo. Claro. Eh, entonces él adquirió un pensamiento católico mucho antes de convertirse. Lo cual, mira, esto se me estaba, o sea, estoy pensando en voz alta con vos. Lo cual, bueno, tal vez tardó mucho tiempo en hacer el acto formal si se quiere, pero ahí tenés que entender bien lo que es Inglaterra, con toda la relación con el anglicanismo, de que es la iglesia oficial. Bueno, pero más allá de eso, a lo que se me venía recién a la cabeza es un punto muy a favor del hecho de alguien que meditó la fe, alguien que la buscó comprender y hace el acto formal como habiendo incorporado las cosas a las que se refiere después el acto de fe. Eh, no es alguien que, no sé, de la nada, sí, ya fue, me bautizo y chao. Eh, Un verdadero neófito claro, sí, sí, de sí. los antiguos, digamos, como que hizo un curso prebautismal, pero por su propia cuenta, digamos. Sí, bueno, él dice, lo que pudiera haber conocido en la parroquia de Mejina lo aprendí en un templo babilónico. Claro, Como que claro. tuvo que dar la vuelta al mundo para aprender lo que estaba cerca. Que es una de las cosas más difíciles, yo me doy cuenta cuando estudiando filosofía. A veces no es tan difícil el hecho de encontrar la verdad de uno, sino también de aceptarla cuando la dice otro. Mm. Eh, sí, eso. Y también, bueno, Chesterton sabría festejar cuando el otro dice algo bien y lo dice acertadamente. Mm. Eh, no hay que tener como mucha reticencia o mucha resistencia al hecho de sumarme a eso. Claro, En última sí, instancia, igual la religión sería sentir a que alguien, otro, dijo la verdad sobre un asunto, eh, llámese los hombres y el resto del universo, que asentís a la verdad que dijo Cristo sobre eso. Eh, pero viste, a veces en los diálogos humanos es raro, como tal vez el otro piensa lo mismo que vos, pero te dice, sí, pero también pensá esto, como tengo que agregarle algo para recién aceptar la cuestión. Bueno, no sí, sí, sé, hay sorry, eso. mucha, digamos, es mucha soberbia en el fondo. Sí, bueno, eso, Chesterton, Fran Ingham, un amigo que habla mucho de Chesterton y que a él lo ayudó mucho en su camino de fe, él arrancó una charla hace poco que estaba muy linda, y decía como, haciendo paradojas, nadie tan grande y nadie tan chico a la vez con Chesterton. Claro. Chesterton medía 1,88, con respecto a su peso decía que nunca había podido ser calculado exitosamente, pero a la vez era increíblemente humilde. Es gracioso, porque él entraba a un cuarto y parecía que no había espacio para nadie más, pero cuando vos empezás a hablar con él, vos te das cuenta de que genera espacio, genera aire, eh, te da un lugar para que vos te puedas sentar al lado de él. No es tipo esas mentalidades que tienen que extenuar todo lo que se acerca a ellas, Claro. sino que él te permite entrar, acercarse a algo. Y eso es porque era terriblemente humilde. Él no fue tío, humilde toda su vida. En su periodo más oscuro, nihilista, que fue cuando tenía 20 años, que fue a una escuela de arte, de Slade School of Art, ahí había soberbia, pero se dio cuenta que ese camino no servía para nada, no le hacía bien a él ni a los otros, y ahí empezó un camino de humildad que fue lindísimo. Y al punto de que hoy estamos hablando de él en Argentina. Claro, sí, sí, después de tanto tiempo. Y Mira, una cita con sí, respecto a eso que
es espectacular. Chesterton está hablando de Nietzsche en Ortodoxia, dice, pensar en soledad y con soberbia termina en ser un idiota. Mm. Es muy buena. Eh, porque acordate, como la humildad principalmente consiste en reconocer la propia condición para, para aceptar la verdad de un asunto. Vos, por ejemplo, tenés que aceptar de que vos sos un ser humano que tiene cosas espectaculares. Tenés la razón, tenés corazón, tenés voluntad, pero también, bueno, tenés tus falencias. Entonces está muy intrincado el hecho de reconocer la verdad de las cosas con la humildad. Como dice, bueno, Santa Teresa los reúne en la frase famosa, la de humildad es andar en verdad. Mm. Es imposible sin humildad acceder a la verdad de muchas cosas y de las verdades más importantes sobre Dios, sobre yo y sobre mí mismo y sobre el mundo, como dice Piper. Claro. Eh, y cuando hay alguien que te enseña la humildad y vos lo ves que está tan gozoso que la alegría brota de sus poros, vos decís, che, puede ser que sea divertido ser humilde, o sea, Claro, sí, 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 sí. si él Compro, la pasa tan bien, tal vez claro. esté bueno. Eh, Sí, sí, sí. Es que ahora me acuerdo de ahí una de las cartas de Pablo cuando enumera los frutos del Espíritu Santo, nombra la alegría, y no me acuerdo ahora si nombra la humildad. Pero bueno, los frutos del Espíritu Santo son cosas que se ven, son cosas visibles, pero bueno, que atraen, ¿no? Que atraen, mm, enamoran, digamos, ¿no? Son como resplandores de la vida divina, inhabitando en uno. Pero bueno, hagamos un breve itinerario de la vida de Chesterton. Él, ¿cómo fue su infancia, su adolescencia, sus primeros años bueno, así universitarios? ¿Cómo fue todo eso? mira, él nace en 1874, nace en el seno de una familia que era, se definía a sí misma como liberal, liberal más en el sentido inglés, ¿Qué era liberal con en ese mucha, momento? mira, no todo tan claro porque yo no me metí tanto en el asunto, tampoco conozco bien la situación política histórica de Inglaterra. La biógrafa Maisie Ward lo explica en el sentido de los padres de él eran personas muy abiertas a que se dialogara intelectualmente en las mesas, por ejemplo, y a los chicos o sea, sí, los metían, los ayudaban a que tuvieran esa misma actitud y no había demasiada rigidez. Después, Claro, sé que estaban más aliados a políticas que no se llamarían conservadoras, que entiendo que es el partido Tory en Inglaterra. No sé decir mucho más que eso porque no conozco bien las ramificaciones de la política en Inglaterra. Pero bueno, eran padres con esas actitudes. Entonces en la casa de Chesterton desde muy chico él ya se enfrentó con el hecho de discutir en personas muy cercanas acerca de ideas. Cuando nace su hermano Cecil, que es su hermano menor, que después va a morir en la guerra, dice, a partir de entonces yo sabía que siempre tendría una audiencia y siempre debatían entre ellos. Bueno, Chesterton va al colegio Saint Paul, en donde ella tiene muchos amigos y fundan un pequeño grupo de debate que se llama Junior Debate Club. Y están las actas, ellos escribían las actas de lo que debatían y, y eran brillantes los tipos. Ahí estaban también, bueno, otros tipos que después fueron muy influyentes, por ejemplo, Lucian Aldershot, que eran chicos que estaban en el secundario y ya decían, o sea, si vos lees eso, viste, a veces te sentís un sonso, pues los chicos ya estaban en el secundario y se hacían unos ensayos con unas ideas espectaculares. Bueno, después él termina el colegio y ingresa en la Slade School of Art, que él hizo 2 años de arte ahí, porque a él le gustaba mucho dibujar, le gustaba mucho lo artístico, y, pero en las clases él hacía dibujitos de los profesores y ahí como que no conectaba mucho. Ese es el periodo de lo más oscuro de Chesterton, porque ahí es cuando se puso muy en contacto con Schopenhauer. En ese momento era muy difundido en Inglaterra y tenía una recepción muy grande por parte de los jóvenes. Eh, y ahí lo influyó mucho ese ambiente, esa filosofía pesimista, nihilista, profunda.
claro, Y incluso cerca de los 20 años, ya tirando más para 22, él, o sea, llegó a tener pensamientos suicidas. Eh, mm, Nadie lo consideraba. Pero en un momento donde él ya no aguantaba más, él tiene una frase terrible en la autobiografía que dice, un capítulo que se llama Cómo ser un idiota, habla de él mismo cuando estaba en esta etapa, dice que sus ojos no parecían mirar tanto afuera como adentro. Parecían que enfocaban hacia adentro. claro, claro. Esto relacionado con lo que vos decías de la postura idealista, la Sí, no sí, sí, poder relacionarse con el otro. Y él sí, en un sí, momento estaba muy, muy turbado, que ya no aguantaba más y hacia dónde lo guiaban estos pensamientos. Él puso toda su fe, toda su confianza en un principio, que fue la existencia es mejor que la no existencia. Y él mm, depositó toda su confianza en eso. Y dice, por miedo de sentirme tan cercano al pesimista, me hice optimista a la fuerza. claro, Avanzando el tiempo es como él fue trabajando eso y cada vez fue abriéndose más esos ojos que antes miraban hacia adentro, fueron abriéndose hacia afuera y empezó a restablecerse lo que él había recibido en la niñez, que es el papá de Chesterton era un amateur en muchas cosas. Y una de las cosas que era amateur era ser un artista. Y a Chesterton le había hecho un pequeño teatro con figuritas de maderita, de cartón, y le representaba obras. Eh, Cuando Chesterton ve que cuando recupera esta actitud hacia lo exterior, él vuelve a encontrar lo que había visto en su niñez y que su papá le había enseñado, que es el carácter bello de la historia, de las cosas reales que nosotros también representamos en las obras de arte. Y a partir de entonces fue desarrollándose todo un pensamiento y una vida muy profundamente vital que no paró hasta el fin. Eh, sí, es muy lindo él cómo cuenta en su autobiografía. El primer capítulo es The Man in the Key, se llama, es el hombre con la llave, y dice que era uno de los primeros recuerdos que tiene de su papá haciendo una obra de teatro y había un príncipe que estaba con una llave que estaba yendo a la torre de una reina para rescatarla. Y el último capítulo de todos dice que él está viendo de nuevo a ese hombre con la llave, pero son las llaves del reino, y que era Pedro, y termina ahí. Eh, pero bueno, es impresionante cómo una persona que estuvo tan oscura eh, hizo un cambio tan radical. claro. Por eso cuando Ahí él está permitime hablando de que, eso, él sí, sabe lo que habla, o sea, no te está diciendo tipo especulaciones claro, claro. indiferencia- indiferenciadas de ese estado emocional, racional, psicológico. O sea, él estuvo muy, muy abajo. Claro. Eh, sí, decime. Ahí, no, una breve interrupción. Ahí veo que hay gente que se va sumando a la transmisión. Si quieren participar con una pregunta, bueno, está el chat en vivo y nosotros podemos interactuar. Y no, y otra cuestión referido a estos años así más de oscuridad. Yo había leído en algún momento, en alguna parte, corregime, vos seguramente lo sabrás, que él hasta incluso se vinculó con actividades espiritistas, digamos, Sí, medio satánica, por así decirlo. sí, sí. Sí, él de hecho con su hermano jugaron a la Ouija. Claro. Eh, Bueno, quizás que todo eso haya influido en todo el tema de los pensamientos suicidas y todo eso, ¿no? Bueno, Chesterton tiene una frase, yo la primera vez que la leí me dejó choqueado, en Ortodoxia dice, convencer a un loco es expulsar a un demonio. Mm, Eh, no, no es una tesis rara. Sí hay que tener cuidado, o sea, yo si estuviera con una persona que viviese demasiado espíritu en todos lados, no comentaría esto mucho, pero si uno más o menos, o sea, sabe separar bien, pues si no están las personas que más o menos pues se cae una hoja, dicen que un ángel malvado estuvo por detrás de eso. Ahora, si más o menos hay un equilibrio con respecto a eso, no suena muy racional el hecho de que haya actividad perniciosa.
porque es algo tan contra naturaleza del hombre, el hecho de pensar cosas así que pueden llegar incluso al suicidio, que a veces es difícil pensar de cómo lo pudiésemos hacer si no fuera movidos por algo Sí, sumamente sí. oscuro. Sí, los pensamientos Eh, suicidas son algo. Sí, 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 sí. Muy probablemente pero algo. sí, él estuvo en contacto y él, o sea, una de las primeras certezas que tiene es con respecto a la existencia. De hecho, él dice, creí en la existencia de Dios, del diablo antes que la de Dios. Eh, sí, sí, Impresionante. eso Entonces, es. digamos que el principio de su conversión a una postura, por lo menos en sentido amplio, realista, quiero decir, de reconocer una creación, reconocer un mundo ordenado, una postura de una actitud de asombrarse de la realidad, de salir hacia afuera, de apertura hacia lo real. Esa conversión comienza con eso que vos me decías de la influencia de su padre, que es lo que Sí. le ayuda a salir de ese estado de oscuridad y más psicológicamente idealista o inmanentista de Adintra, digamos. Mm. Este, Sí, y, sí, ah, sí, esa es una de las cosas que influye. A él lo ayudó mucho el hecho de ver cómo, a medida que se iba convirtiendo, a medida que iba decidiendo y apostando por la verdad de algo, él veía que eso coincidía con algo que ya había intuido antes. Entonces, el carácter de lo aprendido tenía resonancia de familiaridad con él. Eh, entonces, él en un momento dice que su conversión fue algo así como estar subiendo una torre enemiga y subiendo a lo más alto como para saltarla y haciendo una acción arriesgada. Y cuando sube a la torre y se da vuelta para ver todo el territorio conquistado, eh, apareció todo lo que él había conocido en su niñez. Eh, entonces a él lo ayudó mucho a ver cómo coincidía lo que decía la religión con cosas que él ya había aprendido, intuido, escuchado, reconoció como verdaderas. Y ese hecho de esa conexión que además no solo coincidía, sino que potenciaba lo bueno que él había visto, eso iba generando mucha convicción en él. O sea, si yo por mi cuenta me puedo dar cuenta, por mi cuenta me puedo dar cuenta de que tal cosa es verdadera, y después hay alguien que me dice, si eso es verdad, y mira también esto, y vos ves cómo eso, lo que vos tenías, todavía tiene más fuerza por eso nuevo que te dijeron. Eso en Chesterton fue produciendo un factor de escucha hacia la Iglesia Católica muy grande. mm, Eh, Está muy bueno, él en Ortodoxia va contando cómo, bueno, yo descubrí tal cosa y después la voz del cristianismo vino a decirme esto. Yo descubrí tal cosa y después el cristianismo me dijo esto. Y, y esa compatibilidad le empezó a llamar la atención. claro, Eh, digamos que las ideas cristianas que él iba conociendo, él ya las tenía, como por naturaleza, digamos, o sí, por por la incorporación natural. vida. Sí, Sí, obviamente que no es lo mismo, ¿no? Pues está el ámbito de lo sobrenatural al cual nosotros nunca llegamos, por ejemplo, la Trinidad de Dios, nunca llegamos por la mera razón. Pero hay cosas que son los artículos de fe que los cuando vos, preámbulos. perdón, los preámbulos, quise decir, eh, los preámbulos de fe que vos podés conocer por tu razón natural, cuando ves cómo la iglesia te los presenta y te los presenta adecuadamente y de una manera muy buena, a vos te llama la atención. Y a él le pasó mucho eso, fue un factor de escucha. Por eso él va a decir después que cuando le estaba dando los últimos toques a mi herejía propia, me di cuenta que era ortodoxia. Él dice, como todos los jóvenes de mi edad, me quise adelantar por 10 minutos a la verdad y me di cuenta que ella se me había adelantado 1800 años. Eh, Claro, pero él vio esa coincidencia y está muy bueno el hecho de lo que yo pienso, si lo que vos pensás va más o menos siendo lo que la iglesia enseña, vas a tener un pensamiento muy bueno, o sea, muy vital, muy, mm, que en última instancia eso, o sea, la metanoia de Pablo también, in- tiene metanoia en griego, significa el cambio de mentalidad,
principalmente. Eh, Cuando uno va haciendo eso, eh, adquirís una vida instantáneamente, está muy buena. Pues si no es el repetir que es externo al núcleo espiritual de uno, como diría Piper. En cambio, cuando vos decís, no, esto es verdad para mí, o sea, yo siento es verdad, y después la iglesia lo dice también, ahí te da mucha gana de meterte. Claro. ¿Y cómo es esto? Digamos, él tiene estas luces intelectuales o estas corazonadas que lo ayudan a salir de esta actitud pesimista, y ahí se encuentra primero con un cristianismo no católico, ¿verdad? Sí, con el ¿Con, anglicanismo. con quién se encuentra, Él, ¿no? ¿Quiénes lo llevan hacia eso? ¿Quiénes influyen mm, ahí? ¿Cómo es ese mira, proceso de adherencia primero al cristianismo no católico? ok, él cuando nace, él es bautizado anglicano y hay algo divertido que es bautizado muy cerca de un tanque de agua muy grande, un tanque de agua, sí, un tanque de agua muy grande que había por la zona y que dice, yo lo tomo de un modo gracioso porque era necesaria tanta agua para convertir a un pecador como yo en cristiano. Claro. Bueno, en su familia es bautizado anglicano, pero no se practica la fe, es algo ritualista en el sentido muerto, una tradición sin vida. Y bueno, él tiene eso. A los 16 era un agnóstico completo, dice él mismo. Eh, y después de los 22, 22 más o menos, esa zona, cuando yo les dije que hace este acto de fe en la existencia es mejor que la no existencia, empieza el camino, la apertura. Él dice, la tierra para las semillas del dogma que fue preparando. Eh, Más formalmente, el cambio, aunque él ya venía adquiriendo todo un pensamiento muy cristiano, fue cuando él conoce a su futura esposa, Frances Blogg, que él dice, fue la primera persona cristiana feliz que conocí. Mm. Eh, y ella lo ayudó mucho a confirmar su lo que él llama su mitad de conversión, porque él dice que su conversión al anglicanismo fue solo la mitad de conversión al catolicismo. Pero él dice mucho y remarca el hecho de que ella haya sido una cristiana practicante, porque ella lo era, anglicana, pero que era feliz. Esa fue una puerta muy importante de entrada para él. Y después, Ahí, bueno, fue fundamental. permitime, Sí. permitime dar un comentario ahí. Es interesante el hecho de que mucha gente sencillamente no se convierte, por más que esté de acuerdo intelectualmente, en una medida por lo menos indispensable con la doctrina católica o cristiana en general. Mucha gente no se convierte simplemente porque no encuentra cristianos que vivan una vida plena o que irradien alegría, por así decirlo, ¿no? Mm. Como Bueno, muchas veces, sí, sí. no, que eso lo dijo el mismo Jesús, o sea, al final, no me acuerdo cuál evangelio que dice, creerán cuando vean el amor que se tienen los unos a los otros, ustedes. Y de hecho en los Hechos de los Apóstoles dice que estaban admirados todas las personas de cuando miraban a los primeros cristianos de cómo se amaban los unos a los otros. Y Mm. dice, eran queridos por todo el pueblo. Eh, Así que el mismo Jesús unió el hecho de la evangelización y el avance de eso a la actitud recíproca de amor entre los cristianos, que eso iba a ser el mayor testimonio. Eh, eh, Me contaban el otro día, ¿no? De una persona eh, que había, digamos, hecho un camino de búsqueda intelectual, había leído mucho, ¿no? Y había llegado como te digo, a sentir, ¿no? A sentir, por lo menos en pensamiento, a la cosmovisión católica, pero que decía yo, sin embargo, soy un católico en la teoría, porque todavía no me he encontrado a ningún católico que viva coherentemente. mm, Entonces no. ¿Cómo muchas veces necesitamos ver, aunque estemos seguros de lo que creemos, de la cosmovisión a la que adherimos,
cómo necesitamos ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de santidad viva, ¿no? En mi Sí, caso personal, por ejemplo, a mí me pasó algo parecido, yo en mi proceso de conversión estaba muy convencido del paquete católico, por así decirlo, ¿no? Pero digamos, hasta que no me encontré con un santo vivo, que para mí fue San Juan Pablo II, me costó muchísimo empezar a encarnar esa vida nueva. mm. Mirá, ahí hay algo que me parece que todos experimentamos en la propia vida, de vos podés pensar, por ejemplo, la verdad de un asunto y haberla encontrado. Sin embargo, hay ciertas cosas que nosotros necesitamos que no nos la diga otro, no nos alcanza con que nos las digamos nosotros. Entonces, a lo que se refiere, por ejemplo, al amor a uno mismo, eh, a nosotros no nos alcanza con decirnos, sos muy bueno, no sé qué, lo que necesitamos últimamente es que otra persona te lo diga y en última instancia que Dios mismo te lo diga, que es el acto creador que te mantiene todos los días. Lo que pasa, a veces no lo recapacitamos. Y entonces, así como no alcanza para el corazón el hecho de que vos te lo digas, sino que necesitas ver la presencia amorosa de un otro para que vos recién ahí haces el clic. Con el tema de la fe pasa lo mismo. Pablo mismo dice, la fe entra por el oído. Y, y es difícil que vos pases de un asentimiento nocional a un asentimiento real de la fe, como diría Newman, sin un testigo vivo, porque si no es muy probable que sean conceptos y que no se refieran tanto a personas, que cuando vos lees el Evangelio a veces se acerque más a un instructor moral que no parece haber caminado y haber hecho acciones terriblemente concretas como son tocar a alguien en los ojos para sanarlo, y vos necesitas que se produzca ese cambio. Y ese cambio es un cambio humano que se produce a través de las relaciones, ¿no? Me hace acordar a lo que decía Benedicto en uno de sus documentos pontificios, Benedicto XVI. No me acuerdo si era Deus Caritas Est, que dice bueno, que el cristianismo no es la adherencia a un sistema de ideas o de doctrinas, sino el encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Con Sí, una persona. sí. Sí, ese criterio es fundamental. Eh, sí. Y a veces también uno mismo, a mí me pasó mucho, te podés estar convenciendo de que adherís plenamente a algo, pero en realidad tiene más carácter de ideología porque carece del fundamento real. Eh, las ideologías es justamente cuando un pensamiento no está conectado del fundamento real de los pensamientos, de las teorías. Entonces, en vez de ser una teoría en el sentido de mirar y tomar, es yo pienso y construyo. Entonces, eso perfectamente puede pasar con el cristianismo y, y no estar conectado al fundamento real que en última instancia fue una persona. Eh, Mm, ahora, cuando vos haces ese cambio, como de un modo parecido a lo que le pasó a Chesterton, todo lo posterior de ese fundamento, entonces los ritos, la música, eh, las enseñanzas de la iglesia, eso que eran conclusiones meramente, cuando vos haces ese cambio del fundamento de una persona, eso adquiere el matiz, el carácter de las enseñanzas de esa persona y cobra nueva vida. Lo que era algo formulístico y seco pasa a ser lo que una persona te quiso enseñar para que vos seas feliz y para que puedas estar con él. claro. Entonces se produce un cambio de toda la mentalidad. Y hay que ver si uno a veces no tiene eso. A mí me pasó mucho y es muy común. En cambio, el criterio de Benedicto ahí te hace muy bien, porque te pone en primera instancia, mirá, o sea, todo lo que se sigue del cristianismo siendo verdadero, llámese el ritual, llámese el atender a misa los domingos, llámese, no sé, lo que enseña la iglesia con respecto a la doctrina social. Si Cristo no fue Dios, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces ahí te llevan al fundamento y, y eso te ayuda a plantarte a la realidad de la iglesia, que es algo humano, en el sentido de nació con un humano, que fue Dios, y después se dio todo lo otro. Pero si no, puede ser que se dé algo ideológico. Y para mí, Cristo mismo, o sea, esto ya lo había,
le pasó a él, o sea, los fariseos pensaban que estaban siendo ortodoxos, lo contradecían con Moisés, eh, y estaban desarraigados del mismo fundamento de su pueblo, del pueblo de Israel, y lo mataron. O sea, la historia del cristianismo y del judaísmo antes no parece poder desligarse mucho del hecho de pensar que uno está en lo cierto y pifiarla tanto de matás, como dice Pedro en los Hechos, mataron al autor de la vida. Entonces hay que tener cuidado con respecto a eso, porque en la práctica puede ser que más o menos condicen, si vos lo tenés ideológicamente, pero después estás máximamente alejado. Como dice en el Antiguo Testamento, hay un salmo que dice, ellos me ofrecen libaciones de sangre, pero su corazón está lejos de mí. Claro. Eh, es una posibilidad y sería Sí, un sí, sí. bajón. Sí, sí, tal cual. No, no, y es algo que es fácilmente. Bueno, Sí, si me dejas agregar algo de Chesterton, sí, el hombre eterno está muy bueno para si te sentís un poco en esa situación, porque el argumento es un hombre que está en su casa, pero él no experimenta, no se relaciona, se acostumbró, se arrutinó al hecho de estar vivo en su casa. Entonces él siente como un velo que le tapa los ojos frente a la realidad de su esposa, su mujer, sus hijos. Es como que no, ya no le penetran y dicen, esto no me puede pasar. O sea, yo recuerdo lo que era estar vivo y tener una relación real con ellos. Entonces, él emprende un viaje circular que es alejarse para acercarse y, y para volver a captar lo que había visto y que ese velo y que ese velo le había cubierto. Eso puede pasar mucho en la fe. De hecho, el argumento del hombre eterno, por ejemplo, Chesterton dice, el cristianismo es un gigante del cual nosotros estamos demasiado cerca para ver bien el contorno. Vamos a hacer vamos a tomar distancia para que puedas ver lo que es y ahí te vas a dar cuenta. Eh, y eso, Chesterton, es muy bueno para hacerte recapacitar en lo que está cerca tuyo y vos tenés casi todos los días de tu vida, como por ejemplo el sol, y darte cuenta de que es una novedad eh, claro, y te ayuda a apreciarlo. Con la, claro, con la iglesia te puede pasar lo mismo y te puedes arrutinar al punto de que llega a ser una ideología para vos nada más y listo. claro. Y Sorry. entonces, digamos, su acceso al cristianismo es mediante su futura esposa. Sí, 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 sí. ¿Y qué más? Él Después, ya ¿cómo, había cómo empezado a llega ahí? pensar. Al catolicismo fue fundamental Mira, es gracioso cómo él lo cuenta en Ortodoxia. Él dice que los ateos y los librepensadores lo convencieron lo convencieron de la realidad del cristianismo, porque decían, para destruir a la iglesia, se contradecían entre ellos, y él llegó a la conclusión, dice en Ortodoxia, no puede ser que la iglesia sea la máscara blanca de un mundo negro, en el sentido de algo completamente oscuro, no puede ser que la iglesia sea la máscara negra de un mundo blanco, porque había personas que le decían que la iglesia era demasiado optimista y había otras que le decían que era demasiado pesimista. Y Chesterton Claro, pensó, puede ser que una persona sea gorda y flaca al mismo tiempo, si se refiere a distintas partes del cuerpo, pero debía ser una figura muy extraña la de esa persona. Entonces, esta figura extraña que todos agarraban cualquier palo para darle por donde podían, le empezó a llamar la atención. No podía ser que la iglesia fuera demasiado pomposa en sus rituales, en el sentido de hacer gala y hacer rituales muy festivos, y que a la vez fuera terriblemente pesimista y asceta al punto de restringirle a todas las mujeres el hecho de tener hijos y mandarlas a la virginidad. Eh, Cómo se presentaban estas cosas de modo completamente contradictorio le llamó la atención y decía, ¿cómo será la figura real de esto? Porque no puede ser que a la vez, con respecto a lo mismo, sean distintos. claro, Eh, entonces es gracioso porque él dice que los libres pensadores lo fueron convenciendo de lo contrario de lo que ellos querían exponer. Dice que en una hoja se condenaba a la iglesia por ser demasiado, sí, no sé, optimista y después lo pesimista. Y esa experiencia lo fue guiando. Sí.
Y después fue fundamental, y Hilaire Belloc, que era católico a fondo, fue fundamental, él lo conoce de joven, a los 30 años. Y también casi me olvido ahí esta está buena, el padre Brown, que si no me acuerdo mal es el padre O'Connor, de apellido. Él estaba escribiendo un libro, y estaba pensando acerca de un libro, y era sobre el tema del mal. Y este sacerdote estaba en una reunión en una casa y era muy, muy caritativo, tenía muy bueno dialogando y era muy culto, sabía de temas de música clásica, sabía de arte, de filosofía, de historia. Entonces Chesterton disfruta con su charla. Se van a caminar ellos dos y le cuenta a Chesterton que estaba pensando en un libro que iba a tratar en parte sobre el tema del mal, y le impresionó algo del sacerdote. Y Chesterton dice después, que un sacerdote supiera más que yo del tema del bien, no parecía mucha sorpresa, pues en última instancia su empresa se dedica a eso. Pero que supiera más que yo acerca del mal, eso lo choqueó. El hecho de conocer las profundidades perversas a las que puede llegar un corazón humano y saber hacer distinciones sutiles por el hecho de la sabiduría que había adquirido en el confesionario, a Chesterton lo pasmó mal. Eh, y después él se reía porque cuando vuelven de esa charla había dos chicos que estudiaban en Oxford y dicen, sí, es muy bueno el sacerdote, pero uno no puede pretender conocer el mundo encerrado. Y Chesterton cuenta que casi se mata de risa ahí porque se dio cuenta de que estos estudiantes no habían entendido un cuerno, pues ese sacerdote tenía mucho más conocimiento de las profundidades del corazón de las personas que ellos dos, que se creían muy eruditos. Mm. Eh, es ver esa sabiduría de nuevo, encarnada en un sacerdote también lo choqueó mucho. Que fue su sacerdote amigo toda la vida. Y después perdón, y después se creó un libro que se llama Father Brown on Chesterton, el padre Brown sobre Chesterton cuando murió, que es él escribiendo sobre el gordo. Eh, Hilaire Belloc, ese sacerdote, y la esposa fueron fundamentales. Bien. Y entonces, digamos, habiendo visto un poquito la biografía, vayamos un poco al tema de ideas fundamentales, ¿no? De Chesterton, porque todo gran autor tiene ciertas intuiciones fundamentales que incluso me animaría a decir que se pueden ordenar en un rango jerárquico, ¿no? Como siempre hay una Mm, jerarquía de intuiciones verdaderas que un gran autor transmite transversalmente a lo largo de todas sus obras. Entonces, sí. ¿cuáles serían estas ideas más potentes, más novedosas, más luminosas, ¿no? Mira, la primera de todas es que lo que dijo Dios en el Génesis, como dice el padre Castellani, et vi Deus, quod esset bona, y vio Dios que todo lo que era bueno. Eso es uno de los dogmas chestertonianos que por todas partes te encontrás. Eh, es impresionante cómo Chesterton te enseña, te ayuda a amar más a las cosas, ya sea a personas, ya sea al sol, ya sea a tu jardín. Eso está por todos lados y es algo muy sano. Y es algo muy lindo. Porque después vos te quedás agradecido. Cuando alguien te enseña, Fran Ingham, este amigo que les refería antes, a mí me gustó mucho ver cómo me decía algo de Chesterton me hizo rico. Me decía, porque yo tenía un montón de cosas, pero no sabía que las tenía. Ahora él me ayudó a concientizarlas y ahora me doy cuenta de las tengo. Claro. Eh, Me abrió los ojos. Después, bueno, eso es algo fundamental. Después, el hecho de que Dios y nosotros somos algo distinto. Chesterton dice en Ortodoxia que la espada que Cristo vino a traer, a la cual se refería, yo he venido a traer la espada, era la espada que dividía a Dios del cosmos. Y porque dice, lo que pasaba antes muchas veces era que el hombre terminaba adorando la luz interior, la razón. Y él dice, por ejemplo, en el budismo, dice que eso es lo que sucede. Y se reía de las personas que decían que el cristianismo es lo mismo que el budismo. Él dice, no hay nada tan distinto.
Lo que sucede en la práctica es que en el budismo, cuando se dice, vos tenés que adorar la luz interior, si vos le decís a Jones, por ejemplo, que adore la luz interior, el resultado práctico es que Jones termina adorando a Jones. En cambio, el cristianismo lo que decía él es que no, Dios no solo estaba en el interior del hombre, sino principalmente afuera. Lo que Dios es en sí mismo, obviamente tiene más residencia afuera nuestro que adentro. Y dice, eso es algo que sana la perspectiva, porque en todas las visiones más orientalistas, Chesterton dice que deja demasiado espacio para Dios y poco espacio para el hombre. Todo se unifica en un pensamiento, en esta energía, y tienen problemas no con el dogma del otro mundo, sino con el dogma de este mundo y la existencia separada de las cosas. Pero Chesterton quiere que tengamos las dos cosas. Nosotros somos algo concreto, separado de Dios, y podemos acercarnos a Él. Y ese Dios está principalmente afuera. Lo cual está muy bueno, por ejemplo, para el ámbito católico y recordar. A veces uno se puede poner a rezar, por ejemplo, y estás relacionándote con algo que es exterior a vos o te estás identificando con eso. Si te estás identificando, vas a hacer el mismo camino que Jones y vas a terminar adorándote a vos. Monseñor Fulton Sheen, que dijo que el autor que más lo había influenciado fue Chesterton, dice, en la vida tenés que adorar a algo. Y si no adorás a Dios, 9 de 10 veces que lo otro que vas a orar va a ser a vos mismo. Eh, entonces Chesterton es como que te ayuda siempre a, bueno, ese foco que se vaya a lo más luminoso. Si no, la vas a pasar pésimo. O sea. Eh, pero lo bueno es que no te dice tendrías que, sino que te corre el foco haciéndote ver lo amable que es. Entonces es un redireccionar que se produce naturalmente. Es como si vos ves algo mejor que otra cosa, casi que no tenés que dialogar con vos mismo con respecto a si cambia o no. Ya te atrajo la atención de eso. Por eso Chesterton es como que te va cambiando el pensamiento tan naturalmente, porque él amaba muchas cosas y las amaba bien, y mucho. Entonces él a través del amor y su pensamiento lógico, te va cambiando el pensamiento, pero de un modo muy vital. No es algo estéril que se queda con la forma, pero no conoce muy bien el fundamento. En última instancia, o sea, el primer mandamiento que da Cristo, que ya está en el Antiguo Testamento, de amar a Dios sobre todas las cosas, el único fundamento de eso es que Dios es la mejor de las cosas. Claro. Eh, entonces, cuando vos tenés el fundamento, después te pasa lo que decía el rey David, ¿cómo amo tus mandamientos, Señor? Porque me recuerdan aquello que yo vi que era lo mejor de todo. Claro. Eh, en cambio, lo otro, un mandamiento sin el contacto en el fundamento real, y puede ser medio vacío. Sí, sí, difícil de aceptar, ¿no? En cambio, un mandamiento que surge de una fuente que es bondad infinita y belleza infinita no puede ser otra cosa que algo que te conduzca a la belleza, a la bondad, a la verdad, ¿no? Al gozo. Sí, De ahí que el sí, salmista pueda decir cómo gozo, Señor, en tus mandatos, ¿no? Medito tu ley de día y de noche. sí. Bueno, Y uno puede decir, Lewis, pero ¿cómo vas a meditar? ¿Cómo te vas a gozar en meditar una ley? Lewis dice, habla de eso, dice que es impresionante lo que el cristianismo, bueno, el judeo-cristianismo también, eh, que eso no existe en otras religiones. El hecho de me gusta una regla. Él medita sobre eso y dice, es muy llamativo, porque generalmente las reglas son limitaciones que me restringen hacia algo que yo quisiera hacer, pero acá parece que hay una visión distinta. Claro, Eh, la regla en general se concibe como aquello que te corta la posibilidad de plenitud y libertad, pero acá en esta cosmovisión la regla es aquello, es el conducto por el cual vos llegás a la plenitud y a la libertad plena. sí, sí, Chesterton tiene una frase que está muy buena en Ortodoxia que dice que la moral del cristianismo puede ser que se conciba como un muro, pero en última instancia son los muros de un jardín de juegos.
y que cuando se cae ese muro, que él lo presenta como que está en una montaña, se caen las paredes, los chicos ven el abismo y se asustan y dejan de jugar. Eh, por eso muchas veces para afuera, o sea, las personas piensan, ¿cómo? A Chesterton le decían, cuando él entró en la iglesia, eh, ¿cómo vas a entrar en la iglesia para dejar de pensar? Y él dice que recién cuando te haces católico aprendes a pensar, que es una institución que viene pensando sobre el pensamiento hace 2000 años. Él Mm. dice incluso que la gente no se va a hacer católica para no abrir su mente. Claro, claro, claro. Todo lo Totalmente. contrario de lo que se piensa. Pero cuando alguien te Claro, lo presenta así y con un pensamiento tan vital, vos le creés. Eh, sí, vos le creés, vos ves la realidad de eso. Cuando vos no ves sí. la realidad de eso y sin embargo te pueden exponer ordenadamente enseñanzas de la iglesia, no le creerías mucho. Eh, Creo que esta es una de las principales leyendas negras que corren en la cultura sobre la Iglesia Católica, ¿no? Claro, el católico es aquel que sacrificó su pensamiento, digamos, el que ya no piensa, o el que adhirió a una ideología y ahora tiene una mente cuadrada, digamos. mm, Bueno, en realidad, cuando uno estudia a los grandes pensadores cristianos, todo lo contrario, ¿no? Es más, digamos, la, sí, la cultura occidental ha estado, digamos, el pensamiento occidental ha estado principalmente influenciado por las mentes cristianas, ¿no? En sus épocas de esplendor. eso es impresionante cuando vos haces ese recorrido histórico, como las personas más brillantes de San Juan Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino, San John Henry Newman, San San Agustín. Agustín, cómo estuvieron comprometidas e intrincadas en el catolicismo es impresionante. Bueno, no por nada tampoco la iglesia es maestra también, ¿no? Que siempre se dice. A mí Mater últimamente Magistri. cada vez me gusta más ese título. Tengo a alguien en quien yo ya confío, pues veo, me enseñó tantas veces lo que está bien y lo vi, lo comprendí, que está muy bueno saber una institución que vos sabés que lo que te enseña es vida para el corazón, para la inteligencia. Eso está muy bueno. Eh, Mm. Nadie se preocupa, es impresionante cómo la iglesia se ha preocupado a lo largo de la historia con respecto a dejar claras ciertas cuestiones, documentos y documentos, estudio, hay mucho estudio por detrás no sé, de cada libro que ha salido por parte de las cabezas. Eso es llamativo para mí. Sí, lo que pasa es que es lo que dice Chesterton, el nombre eterno, o sea, no nos damos cuenta de eso que sucede. ¿Cómo? Hace 2000 años hay un grupo extraño que se denominan católicos que sobre cosas que ocurrieron hace muchísimo tiempo y cómo se deberían entender, escriben y escriben. Y personas que empiezan a aprender lenguas para tratar de entenderlo mejor, estudian griego, estudian hebreo. Eh, Está bueno que haya algo ahí que por un instante no te cierra. Lewis dice, si nosotros no vemos la pregunta, no podemos ver la respuesta, con carácter de respuesta. Eh, A veces, cuando en el catolicismo uno fue educado de una manera medio extraña, puede ser que la respuesta vos no la veas con carácter de respuesta porque ni siquiera el enigma se te presentó. Chesterton dice, por ejemplo, con respecto, hablando de la Eucaristía, yo lo tomo, pienso que está diciendo eso, que hay personas que no son tan estúpidas que no encuentran nada paradójico en el hecho de que una puerta no sea una puerta, que para mí ahí está hablando del pan eucarístico. ¿A qué me refiero con esto? Para recibir bien la enseñanza de la iglesia con respecto a ciertos temas, primero es necesario que vos veas la pregunta, el problema que está por detrás. Si no, la respuesta de la iglesia a ello, para vos no va a tener carácter de respuesta. No va a venir a solucionar algo. Eh, no sé si me explico. Eso me parece muy Mm. importante. Y Sorry, me Santi, explayé. no, no, pero está muy bien, está todo muy interesante. Digamos, ¿qué idea de Chesterton o qué intuición de Chesterton vos crees que sería
de las más vigentes hoy con respecto a la cultura actual, contemporánea, ¿no? Digamos, ¿qué idea de Chesterton sería la que hoy, de la cual hoy la cultura estaría más necesitada, te parece a vos? ¿No? Estamos viendo una época de relativismo, de un inmanentismo Ujú. práctico, idealismo práctico, digamos, a mi juicio, visible sobre todo en la ideología de género llevada a la práctica, eh, un relativismo sociocultural, moral, de que, bueno, la moral está siendo definida por el hombre en base al juicio privado y no a la naturaleza de las cosas, etcétera, etcétera, podríamos seguir hasta ad infinitum, digamos. Sí, mira, se me ocurrió una cosa, pero después pensé otra y iba a decir esta, que es lo que dijo Ronald Knox, que es un señor que era sacerdote anglicano y se convirtió por Chesterton. Antes de que Chesterton se hiciera católico, eso es rarísimo. Imagínate, ¿cuán católico tiene que ser el pensamiento de alguien para que antes de bautizarse convierta a un sacerdote y obispo anglicano al catolicismo? Es rarísimo. Sacado. Y después, a su vez, este tipo que se hizo católico lo ayudó a Chesterton a entrar en la iglesia formalmente. Bueno, Impresionante. este tipo que se llamaba Ronald Knox, que era una cabeza en Inglaterra impresionante, de las traducciones de la Biblia, de las últimas que se usan, la hizo él. El chabón a los 12 años ganó concursos de poesía en latín. Bueno, una eminencia. Él decía, él dio la misa de Requiem de Mozart, él habló de Mozart, de Chesterton. Eh, Él habló y dio el panegírico, que era el sermón, bueno, en honor a quien habían perdido. Y él dijo que se lo imaginaba a Chesterton siendo presentado a San Pedro en el cielo, acompañado por Santo Tomás de Aquino y por San Francisco de Asís. Y acá va lo que te diría, como las dos ideas importantes. Ronald Knox dice que San Francisco, agarrando su mano derecha, diría conmigo, compartió la teoría de las gracias, y Santo Tomás de Aquino diría conmigo compartió el amor por la verdad. Eh, y San Francisco también decía el amor a los pobres. Me quedo con esto de la teoría de las gracias y el amor por la verdad. Y la teoría de las gracias en Chesterton es la idea de que nos dice la misa cada domingo, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Señor. Eh, si vos no tenés una postura agradecida hacia lo que la realidad es, hay algo que debes estar viendo mal. Y Chesterton, eso te ayuda muy bien porque el agradecimiento te abre a ver bien una cosa. Vos solo puedes agradecer cuando reconoces algo bueno. Entonces el agradecimiento está muy intrincado con lo que decíamos antes, el tema de la humildad y la verdad. Vos tenés que ver la verdad de algo, si es verdaderamente bueno. Solo podés recibir algo si vos sos humilde y te faltan cosas. Entonces ahí tenés que reconocer la verdad de algo. Tenés que reconocer tu pequeñez. Y te mantenés en esa actitud. Entonces el agradecimiento constante, no por nada, dice Pablo, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. La gratitud es como un criterio que marca si nuestra actitud está bien con respecto al mundo, a Dios y a nosotros mismos y a los demás. Eso por primera parte. Chesterton es un maestro de la gratitud, de aprender a reconocer los bienes que poseemos. Y después el hecho del amor por la verdad y la pasión por la verdad. Chesterton dice, todos los pensamientos tienen un fin glorioso. Ese fin glorioso es Roma. El hecho de, o también dice, hay una verdad de las cosas y en conocerla y hablar de ellas somos felices. Eh, Como darle importancia a los pensamientos porque te descubren cosas que están muy buenas. Y cuando esas dos cosas, Chesterton nos ayudaría mucho porque si yo empiezo a pensar, no es solo que se van a ocurrir los argumentos contra todo lo que vos mencionabas, de las cosas oscuras que hay hoy en día, que son una bosta, sino que vos vas a ver que esas cosas son
una porquería porque están menoscabando y están yendo en contra de cosas que están muy buenas. Claro. Entonces, lo mismo que antes, vas a tener el fundamento real para argumentar contra eso. Y lo vas a haber conocido y lo vas a haber apreciado. Yo creo que esas dos cosas nos ayudarían mucho el hecho de pensar bien, dale una chance al hecho de la razón, que es la capacidad que tenés, y vas a ver que lo que dice Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y también Jesús dice esa frase que Piper la toma en este sentido, la verdad es alimento. Cuando Jesús dice el diablo lo tienta, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra proferida de la boca de Dios. Y Él es la palabra principalmente que Dios habló. Tiene carácter alimentativo del alma. Y Chesterton, cuando vos lo lees, vos te vas saciado, es como algo, te vas satisfecho. Te Tuviste alimenta. un buen provecho, claro. Entonces yo vería, me parecería que eso sería bastante importante, o sea, la razón es algo que Dios nos dio que está muy bueno, y el agradecimiento marca si lo estamos usando bien o si no. Eh, Espectacular. Creo que eso sería, podrías construir bastante en base a esas dos cosas. Y bueno, para alguien que no, digamos, que dice, bueno, qué interesante este personaje, Chesterton, por dónde arranco? ¿Qué leo? ¿Qué itinerario de lectura propondrías, no? Ok. Bueno, Chesterton es muy raro en este sentido, de que hay personas que lo leen y no les entra un cuerno por el estilo que tiene de argumentar, y hay personas que ya de una ya están conciliados, están relacionados con ese tipo de hablar, pues es una manera de dialogar especial. Entonces tiene que ver con la propia estructura psicológica de uno a veces, como de pensar. Mm, Entonces, si vos, por ejemplo, lees algo de él que es más filosófico, argumentativo y no podés entrarle tanto, tal vez lo mejor es entrar por por las novelas. mm. Entonces, yo recomendaría o Hombre Vida o El hombre que fue jueves, alguna de esas dos. Y si vos lo lees a Chesterton y más o menos pensás que lo vas entendiendo, mete la ortodoxia a pleno Bien, y léelo bien. una y otra vez. A mí cada vez me gusta más el hecho de repetir, ¿no? Es raro porque cuando te gusta algo, como dice Chesterton, vos lo querés del mismo modo muchas veces. Y él piensa que por eso Dios hace salir al sol todos los días, pues le gusta mucho. Y Claro, por eso los bebés piden el mismo juego a los papás, muchas veces hasta que los papás no casi entiendo. mueren del cansancio. Claro, Y claro. cuando lo empezás a leer a Chesterton, yo ortodoxia, no sé cuántas veces lo leí y me cargan en todos lados, pero sí está buenísimo. En última instancia, la iglesia, o sea, los evangelios son cuatro. Nada. Claro, claro, sí, sí, sí. Y se vienen repitiendo hace un montón de tiempo. Así que si podés con ortodoxia, es la llave a Chesterton. Bien, bien. Y sí, en las novelas principalmente recomendaría Hombre Vida. Hombre Vida es una autobiografía de Chesterton, él no lo dice, pero es la historia de este hombre que estaba en este pesimismo profundo de Schopenhauer y cambia, y pues se da cuenta de que eso lleva a la muerte y a la destrucción y todavía tiene fe, tiene el recuerdo de que esto no puede ser lo cierto, el recuerdo de que estar vivo es algo bueno, y emprende un camino distinto y llega a, a adquirir de nuevo esa sana disposición hacia la vida y ver que la vida es asombrosa y está muy bueno. Está, Excelente. Y después tenemos, hay uno que es El hombre eterno, ¿no? Un sí. libro, El hombre eterno. ¿Me escuchás ese? Sí, 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 sí. El hombre eterno es espectacular. El hombre eterno está dividido en dos argumentos, la primera parte y la segunda, que es, en realidad, bueno, ¿me escuchás? Ahí te escucho, se me cortó un poquito, pero ahí volvió, me parece.
¿Ese? Te escucho ahí, ¿eh? A ver, decime de nuevo. Ahí se me estaba trabando. Ahora te escucho. Ah, perfecto. Se me había trabado todo. Bien. Seguí, seguí, seguí nomás. El argumento del hombre eterno es. El argumento del hombre eterno es recapacitar sobre algo porque evidentemente no lo estamos viendo bien. Entonces, primero sobre el hombre, que el hombre es algo muy raro. Cuando vos lo ves y lo comparás con los animales, te das cuenta que no es como los otros animales. Entonces, lo primero es hacer eso y después la segunda parte es lo mismo con respecto a Cristo. Ver a Cristo, si vos lo ves a Cristo como otros reformadores, como otros fundadores religiosos, como con los otros hombres, Él emerge con respecto a ellos de una manera impresionante. Y ahí lo primero que se recalca y lo primero que sale a la vista es la diferencia de estas dos cosas, del hombre con respecto al resto de los animales y al resto del cosmos, y de Cristo con respecto a los otros hombres, a todos los otros reformadores sociales, morales, religiosos. Y en eso uno adquiere la dimensión que se necesita para apreciarlo bien. Y está espectacular. Tiene, tiene citas buenísimas. No sé, por ejemplo, dice, el arte es la marca registrada del hombre. Solo es el hombre el que hace arte. Eh, no, es espectacular. Y si estás vago, léete el capítulo de Navidad de el Dios. El primer capítulo es el hombre en la cueva, en la caverna. Y el primer capítulo de segunda parte es el Dios en la caverna, que es la natividad. Ese, si no, eso está buenísimo, Chesterton. Puedes leer un capítulo si no son las novelas, puedes agarrar cualquier capítulo y leerlo como un ensayo, porque él es muy ensayista. Y lo entendés perfecto. No hace falta que te hayas leído todo lo otro. Eh, sí, así que es intentar gustar y después uno sigue, pues es muy raro que si algo te gusta, no le des para adelante, no sé. Bueno, muy bien, Santi. Vamos a dejar acá. Ya pasamos la hora y cuarto. Así que, así que bueno, hay mucho más que se podría preguntar, ¿no? Una cosa que me quedó pendiente es, bueno, cuáles son este, los principales errores que combatió Chesterton Mm, en su trabajo apologético, porque él es tenido como un apologista, un gran apologista. Así que, pero bueno, será para la próxima. a fondo. Bueno, Santi, gracias por venir y ha sido un gusto. A vos, che. Nos estamos viendo. Abrazo grande. Adiós.